¿Qué tal, mis estimados alumnos? En esta oportunidad les mostraré cómo elaborar una planilla mensual de salarios, preparándonos para el día del logro, en donde nosotros, a través de nuestras clases que venimos desarrollando, venimos aprendiendo una serie de funciones, fórmulas, que nos van a permitir automatizar algunos documentos que normalmente en una empresa se utilizan. En esta ocasión tenemos una planilla mensual en la cual tenemos dos tipos de empleados. Empleados mensuales, es decir, empleados que reciben un sueldo mensual fijo, con un horario fijo de trabajo. Y tenemos los empleados por hora, que son empleados que solamente trabajan por horas y se le paga por el mismo. Vamos a comenzar explicando esta planilla, cómo se elabora, las fórmulas que se ha utilizado, así como también los totales que nos demanda al final de toda planilla que se elabora en una empresa. Bien, empezamos con empleados mensuales y tomemos el caso de Mónica Vargas, que tiene un sueldo base de 1.400. Esto, bueno, simplemente se ingresa manualmente el monto. Luego tenemos las horas normales. Bueno, como tiene eh, un horario fijo, entonces no es necesario poner las horas que ha trabajado ni la tarifa que éste tiene como por dictar cada hora de clase. Luego tenemos las horas extras, que sí, en la cual de repente el trabajador ha realizado algún trabajo extra enseñando y cuya tarifa de hora extras es el monto de 15 nuevos soles. Aquí Mónica, por ejemplo, ha realizado 16 horas de trabajo y con una tarifa de 15 soles por hora. Entonces nosotros, para sacar este cálculo, necesitamos multiplicar la cantidad de horas por la tarifa individual. En Excel podemos realizar de dos formas: a través de una multiplicación simple o a través de una función. En este caso vamos a utilizar la función producto. Esta función me permite multiplicar valores en una celda. Como vemos, estamos multiplicando las celdas F8 y G8, es decir, la cantidad de horas por la tarifa del curso que se dicta. Entonces está multiplicando 16 por 15, en la cual nos da 240 nuevos soles. Es el monto por horas extras trabajadas. Luego tenemos la comisión. Muchas veces algunas empresas suelen premiar a sus empleados al realizar trabajos extraordinarios. En este caso, a Mónica Vargas ha realizado seguramente algún tipo de trabajo extraordinario y se le ha premiado con 200 soles como comisión. Luego, la suma del sueldo base más las horas extras realizadas y las comisiones recibidas nos da el salario bruto. Es decir, que para hallar el salario bruto lo que tengo que hacer es sumar el sueldo base más las horas normales más las horas extras y más la comisión recibida. Como vemos aquí en la fórmula, estamos sumando la celda B8, que contiene el sueldo base de Mónica, la celda E8, que viene a ser el total de horas normales dictadas, en este caso 0, la celda H8, que viene a ser el total de horas extras o el monto total de horas extras dictadas por parte de Mónica, y la celda I8, que viene a ser la comisión que ha recibido Mónica por algún trabajo extraordinario que haya realizado.
Entonces la suma de estas 4 celdas me va a permitir el total de salario bruto que va a recibir. Si nosotros hacemos doble clic sobre la celda donde está donde está el resultado, notaremos la fórmula y pintados, con bordes pintados, encontraremos las celdas que han sido utilizadas para la suma en este caso. Tenemos igual, suma, B8 vemos de color azul o celeste y como vemos también el borde de la celda del mismo color. E8 vemos un color medio rojizo o café, de la misma forma la celda que ha sido seleccionada. Luego la H8 y 8 que son medio, en el caso de H8 es morado y ahí vemos justamente la celda cuyos bordes son morados, y la celda I8 que viene a ser esta de color verde y su celda que ha sido utilizada está de color verde sus bordes. Entonces de esa forma nosotros nos damos cuenta las celdas que hemos seleccionado o que hemos utilizado en nuestra suma. Esa misma fórmula simplemente se copia en los demás resultados de los demás empleados. En el caso de las celdas que no tienen ningún monto, es como si se considerara como número 0. Entonces en este caso vemos aquí, en el caso de Manuel Ríos, tiene las mismas celdas, es decir, B7 que es el sueldo base, E7 que es 0, no lo suma, o le suma 0 mejor dicho, luego la H7 que viene a ser horas extras, no tiene ninguna, es 0, y la comisión que está en blanco, entonces lo considera como si fuera 0. Al final la comisión, el total de horas extras y el total de horas normales más el sueldo base le da el salario bruto, y así es con toditas las celdas de los demás empleados. Luego vemos el lado de los descuentos. A la mayoría de empleados siempre se le realiza una serie de descuentos que al final esto va a repercutir a que su salario o remuneración baje un poco, y bueno, de alguna forma ese dinero es utilizado para diversos fines, ¿no? En este caso tenemos los descuentos, tenemos los adelantos. Como vemos, Manuel Ríos ha pedido un adelanto de 200 soles, en la cual le han otorgado. Entonces luego tenemos la pensión, que viene a ser 11.5%. En este caso la pensión se realiza el cálculo dependiendo del salario bruto. Es decir, que de 800 soles en el caso de Manuel Ríos se le va a descontar el 11.5%. ¿Cómo calcular esto? Esto simplemente lo hacemos multiplicando el salario bruto por el 11.5% o su equivalente, que viene a ser 0.115. Entonces vamos a ver la fórmula que se ha utilizado y como notamos está multiplicando la celda J7 que viene a ser el salario bruto de Manuel Ríos por 0.115, que es el equivalente a 11.5%. ¿Cómo yo puedo sacar este decimal que vemos acá? Simplemente dividimos 11.5 entre 100 y me va a dar este resultado, 0.115. Entonces, la multiplicación de estos dos valores, el número que contiene la celda J7 por este número 0.115, me va a dar como resultado los 92 soles exactos como descuento de pensión de 11.5%. Y luego tenemos de repente las retenciones judiciales. De repente algún empleado tiene un juicio por alimentos y la empresa de manera automática le esté reteniendo para luego enviarlo a la persona que es acreedora, ¿no?, de esta retención judicial. Entonces, la suma de todos estos descuentos
¿sí? La suma de todos estos descuentos, 3 descuentos, lo vamos a tener acá en total descuentos. Y como vemos en la fórmula, estamos sumando desde la celda K7 hasta la celda M7. Veamos, ingresamos y como vemos tenemos un rango aquí. Está sumando el rango desde K7, que es el inicio de la selección, hasta M7. Es decir, aborda K7, L7 y M7. Los valores que se encuentran en esa celda las va a sumar. Finalmente tenemos el salario neto, es decir, el total de dinero en efectivo que va a tener el trabajador al final de mes. ¿Y cómo sale esto? Simplemente restando el salario bruto que va a recibir menos el total de descuentos. ¿Sí? Entonces, simplemente con una fórmula sencilla podemos realizar esto. Entonces tenemos el salario neto. El salario neto es igual simplemente la resta de la celda J7, que es el salario bruto, menos la celda N7, que viene a ser el total descuento. Una resta sencilla. Es como decir 2 más 2, perdón, disculpen el lapsus. Es como decir 5 menos 2 me da como resultado 3. En este caso me está restando 800 soles que contiene J7 menos los 442 que contiene N7. Y me da como resultado 358 soles, que es el total en efectivo que va a recibir Manuel Ríos. La misma fórmula se utiliza para todos los casos, para todos los empleados. Digamos que al señor Manuel Ríos, bueno, no pidió 200 soles de adelanto, de repente pidió 250 soles. Entonces, al hacer eso, el total de descuentos va a aumentar 50 soles y el salario neto también va a variar. ¿Por qué? Porque ya son más descuentos, entonces ya esto pasaría de los 400 soles. A ver, veamos cómo resulta. Hemos puesto los 200 de 200 soles a 250 y veamos. Como ven, ha aumentado los 50 soles que le hemos colocado y ha pasado de los 300 soles porque anteriormente era 258 soles. Entonces, como vemos, simplemente utilizando funciones básicas nosotros podemos automatizar cualquier tipo de documento. En este caso estamos automatizando una planilla mensual. Vayamos en el caso de empleados por hora. Se utilizan las mismas fórmulas en el caso de horas normales. En un empleado por hora simplemente se le paga por las horas que ha trabajado. Como vemos, Maribel Farías, ella ha laborado 54 horas durante el mes. A una tarifa de 10 soles le sale un total de 540. Si vemos la fórmula, es la misma, multiplicando la cantidad de horas por la tarifa. En este caso C17 contiene 54 y D17 contiene 10. Multiplicando los dos me da 540. Por eso dice producto, que es lo mismo que decir multiplicación. Producto de C7 hasta D17. Luego horas extras. En el caso de Maribel Farías no tiene horas extras, por lo tanto total es 0. Pero en el caso de Julieta Medina, vemos aquí que ella, aparte que ha trabajado sus horas normales, que son de 48 horas a 10 soles, también ha hecho algunas horas extras, que son 18, pero las horas extras se pagan un poquito más, 15 soles. Ha sacado aquí el cálculo, el total, y luego finalmente esto se sumará las horas normales con las horas extras, me dará el salario bruto. En este caso, ninguno de estos trabajadores ha recibido ninguna comisión, por lo tanto se le considera 0. Si vemos la fórmula, es la misma de la anterior, simplemente se registran en la misma fila del empleado en la cual le estamos realizando el cálculo. B19, que viene a ser el sueldo base.
pero en este caso no tiene sueldo base. Entonces se considera 0. E19, que contiene el total de horas normales trabajadas, que viene a ser 480. Luego H19, que viene a ser el total de horas extras. El total de horas extras. Y finalmente también me suma la I19, que viene a ser la comisión. No ha recibido ninguna comisión, entonces la suma de estos dos me está dando el total de 750. Pero ¿qué pasaría si yo, digamos, le coloco aquí como comisión a Julieta Medina una comisión de 150 soles? Entonces quiere decir, de 750 va a pasar a 900 soles. Veamos. Exactamente. Ha cambiado automáticamente. Si entramos a la fórmula, como vemos, todas estas celdas seleccionadas, si ingresamos cualquier valor, me va a variar el resultado de mi suma, porque estas celdas, esta celda que está pintada de borde verde, esta de morado, esta de café y esta de azul, intervienen en mi suma. Cualquier alteración de su contenido va a alterar también mi resultado. Lo mismo sucede en el caso de los descuentos. También un adelanto. En este caso, Julieta ha pedido un adelanto de 120 soles. Su pensión, que resulta el 11.5% del total de salario bruto, que son 900 soles. Entonces, la multiplicación de su salario bruto, que son 900 por 11.5, me ha dado 103.50 céntimos de sol. Y retenciones judiciales en este caso no tiene. Digamos que a Julieta se le hace una retención de 20 soles. Entonces, si yo hago eso, en total descuentos voy a obtener ya no 223, sino 243. A ver, veamos. Hemos introducido los 20, presionamos Enter y como vemos ha cambiado. Y también a la vez me va a cambiar mi salario neto, que ya sabemos, es la resta del salario bruto menos el descuento. ¿Sí? Salario bruto menos el descuento me da el salario neto. Y como vemos en la parte final de cada grupo, en el caso de empleados normales y empleados por hora, en los empleados normales o con sueldo fijo, vemos los totales aquí, ¿no es cierto? El total de sueldos base que ha pagado en todos los empleados, 4.450. ¿Y cómo se realiza? Lógico, sumando toditos estos salarios base de los empleados. Lo mismo se hace sumando el total de horas, tanto normales como extras, me va a dar acá el resultado, la suma de esto. Luego tenemos la suma de todas las comisiones que se ha dado, luego los descuentos, la suma total de adelantos que se ha dado, las pensiones de igual forma que se le ha descontado al trabajador y las retenciones judiciales, los trabajadores que hayan tenido procesos y hayan perdido y estén dando ese dinero de repente a sus hijos o a alguna otra persona que tenga este beneficio. Lo mismo el total de descuentos, cuánto se tiene, y el salario neto, o sea, el total de dinero que están saliendo hacia los trabajadores en forma efectiva. Lo mismo los empleados por hora, ¿no? El total de salarios brutos, el total de descuentos, el total de sueldos base, en este caso ni uno tiene sueldo base cuando es trabajado por hora, y el total de salario neto. Y finalmente el total de toda la planilla, el total de sueldos bases que hay, el total de horas normales, el total de horas extras, tanto de trabajadores mensuales como de trabajadores por hora. La suma de los dos, me va a dar el resultado de acá abajo. O sea, la suma, como vemos acá en la fórmula, la suma de H15, que viene a ser este de aquí, como vemos acá pintado, y la suma de H25, que viene a ser el subtotal de empleados por hora.
Entonces así tenemos los salarios brutos y podemos realizar, como se dice, los cruces correspondientes. Entonces la suma de dos grupos de empleados que tenemos. Y eso es todo. Esas es las funciones que hemos realizado, funciones suma, producto y un cálculo, ¿sí? Con producto también en el caso de los porcentajes. El resto de formatos, bueno, lo hemos realizado con la utilización de sus herramientas principales. Veamos algunos nomás a grosso modo. Aquí vemos una imagen que lo hemos insertado, insertar, imagen, y hemos buscado la foto. Ahora, una vez que lo hemos seleccionado, insertar y nos va a aparecer aquí, ¿cierto? Y le damos el tamaño que nosotros deseamos. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro de texto. Esto es un cuadro de texto que he insertado, no en una celda, sino un cuadro de texto que me permite que poderle dar un formato y este pueda modificarse de manera sencilla, sin necesidad de utilizar celdas de Excel. Entonces, como vemos, hemos utilizado un cuadro de texto. A ver, vamos a insertar, vamos a tratar de hacer algo similar a este. Entonces, un cuadro de texto, simplemente seleccionamos o arrastramos, mejor dicho, y nos va a abrir el cuadro de texto. Escribimos lo que necesitamos, en este caso planilla. Como vemos, no tiene el color ni el tamaño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente darle formato. Entonces vamos a inicio, le aumentamos el tamaño de las letras, le ponemos el color de la letra, en este caso le puse azul. Si deseamos lo centramos y le ponemos negrita si se desea, ¿sí? Y bueno, ya tenemos el mismo formato. Ahora, si hacemos clic afuera, como vemos, hay un borde. ¿Cómo lo quitamos ese borde? Sencillo, volvemos allí, seleccionamos el borde y nos vamos acá a la pestaña formato. Cada vez que seleccionamos un objeto se va a abrir esta pestaña. A ver, veamos, hacemos clic afuera, ¿sí? No desapareció, el último es Nitro 10 y luego viene la pregunta. Pero si yo selecciono esto, ya es distinto, aparece la pestaña formato. Vemos aquí, entramos y acá podemos ver, ¿no?, el relleno de la forma. En este caso yo no quiero ningún relleno. Contorno de la forma, claro, ese cuadradito, su contorno, sin contorno, listo. Ahora, si yo quiero utilizar su contenido, darle formato, puedo utilizar cada una de estos modelos. Como ven, yo voy seleccionando y también me va previsualizando en la hoja de cálculo que tenemos al costado. Entonces podemos elegir el formato que más nos agrade, o simplemente utilizamos el relleno de texto, que viene a ser la elección del color de relleno, ¿sí? Y también tenemos el contorno de texto, qué color queremos que sea, qué grosor queremos que sean las líneas de contorno, de qué formas, de repente punteado, línea continua, discontinua. Ya elegimos el tipo de línea que deseamos. Es así. Ahora, bueno, vamos a borrar esto. Ahora vamos a ver cómo le damos formato a esto. Sencillo, simplemente seleccionamos las celdas, hacemos clic derecho, nos vamos al formato de celdas. Nos va a salir esto. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo que hacemos es nos vamos a bordes, ¿sí? En bordes ponemos el contorno, el de adentro, ¿sí? Y acá vemos en la muestra. Así está. Pero queremos que sea blanco. Pero esto vamos a verlo luego. Simplemente seleccionamos y aceptamos. Listo. Hacemos clic afuera y como vemos ya se formó el cuadrado. Ahora ¿qué pasaría si yo lo pinto esto? Ok. Inicio. Yo le pinto el fondo, digamos un azul. Y le pinto acá de repente color naranja. El color de la letra, el color de la fuente y ese color de relleno de la celda. Entonces yo escribo ahí, de repente pongo hola, ¿sí? Y ustedes como ven se ha formado ahí, se ha escrito la palabra, pero está un costadito y hacia abajo. Entonces tengo que insertarlo o alinearlo
de manera centrada, ¿sí? Ahí está. Ahora, si yo deseo, en este caso está dentro de una celda determinada, yo quiero unirlo estos dos. Ok, selecciono los dos, me voy a inicio y le doy acá combinar y centrar, y ya se va a poner en el centro de los dos. ¿Por qué? Porque la línea que está aquí, que separa o separaba las dos celdas, ha desaparecido y se ha vuelto uno solo. Ok, muy bien. Y ahora falta que agrandarlo. Entonces vamos a agrandarlo. Y ahí está. Ya tenemos. Ya lo tenemos. Listo. Entonces, de esta forma nosotros podemos darle formato. Ahora, ¿qué pasaría de repente? Ya, vamos a quitarle la combinación de esto. Vamos a quitarle la combinación. Le quitamos y como vemos, ya son dos celdas distintas. Uno con texto, otro sin texto. Pero yo quiero ponerle el verdecito blanco acá. Entonces seleccionamos los dos, clic derecho, formato de celdas, nos vamos acá a bordes. Aquí primero escogemos el color, yo quiero un color blanco. Luego elegimos el tipo, ya yo quiero que sea este de acá el primero. Entonces simplemente lo que voy a hacer es clic allí, ¿sí? Ya está. Ya está. Aceptamos y como vemos, uy, me lo hizo así. Ya, a ver, clic derecho, formato de celdas, le quitamos esto, ¿sí? Ok, aceptamos. Ya está, clic afuera y como vemos su bordecito blanco. Nada más, porque es interno el que se realiza. Los costados también seguro deben de ser el blanco, por eso está un poquito disparejo. Pero a veces la vista engaña. Entonces, esto es todo en cuanto a nuestra planilla mensual que hemos elaborado. Hemos automatizado este documento para que pueda servir para el cálculo rápido y efectivo de nuestra empresa o de la empresa de papá o mamá que tenga. Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.